En primer lugar, agradecer al CCN por darnos la oportunidad de participar en estas jornadas. Mi nombre es Verónica de Mata y vengo de INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, para contaros cómo aplicamos algoritmos de inteligencia artificial a nuestros productos. Hoy os hablaré de Forensic, una herramienta gratuita que ofrecemos a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de todo el mundo para luchar contra el abuso sexual a menores. En primer lugar, vamos a hablar un poco de INCIBE. INCIBE nace como INTECO en 2006, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, y centra sus líneas de actuación son la accesibilidad, la calidad del software y la ciberseguridad. En 2013, después de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, INTECO se convierte en INCIBE y se centra y se focaliza únicamente en la ciberseguridad. Somos referencia en el desarrollo de la ciberseguridad y centramos nuestros esfuerzos en la concienciación, la prevención, la detección y la resolución de incidentes de ciberseguridad a través de nuestro CER para ciudadanos y empresas. Concretamente, desarrollamos distintas actividades, fomentamos la confianza digital, damos soporte a respuesta a incidentes, detectamos y promocionamos el talento y en ciberseguridad, impulsamos la industria del sector y la innovación y desarrollamos nuevas tecnologías. Dentro del marco del desarrollo de nuevas tecnologías hemos desarrollado Forensic, que veremos a continuación. Primero hablaremos un poco del origen y la razón del proyecto, luego hablaremos del proyecto en el que estamos ahora inmersos. Os haré una pequeña demo del producto y luego veremos cómo aplicamos la inteligencia artificial a la herramienta. Luego, si nos da tiempo, veremos un poco las estadísticas de uso y cómo solicitarla a través de nuestra web. El origen. Bueno, pues Forensic tiene su origen en ASASEC, un proyecto internacional cuyo objetivo era ayudar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el abuso sexual a menores. Proveía a nuestros agentes de una fácil gestión de este tipo de casos y estaba constituido por un analizador forense que les ayudaba a detectar evidencias en los discos que incautaban en sus entradas y registros. A partir de aquí, los agentes vieron la necesidad de hacer ese analizador portable y podérselo llevar a los domicilios donde entraban y para poder detectar de manera rápida esas evidencias y no tener que llevar los discos al laboratorio y así poderse llevar a la persona que estaban investigando detenida. De aquí nace Forensic, de ese primer analizador de ASASEC, y poco a poco hemos ido evolucionándolo, tanto ASASEC como Forensic, incorporando esas nuevas técnicas de inteligencia artificial. La razón, ¿por qué? ¿Por qué seguimos con el proyecto? Bueno, fue un proyecto que tuvo bastante éxito en su momento y bueno, hay un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por el cual INCIBE apoya a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el cibercrimen y el ciberterrorismo. Actualmente estamos inmersos en un proyecto europeo y es un programa de financiación que sustenta el proyecto y en el que tenemos diversos actores. Por un lado está INCIBE como coordinador del proyecto y desarrollador de ese analizador forense. Por otro lado tenemos distintas universidades coordinadas por la Universidad de León, la Universidad de Malta y la Universidad de Groningen, que se dedican a la investigación y el entrenamiento de estos algoritmos de inteligencia artificial para nuestras herramientas. Los aspectos claves que tenemos en este proyecto es, por un lado, fomentar la cooperación internacional para la lucha contra el abuso sexual infantil, un entrenamiento avanzado de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se ha llevado a cabo durante el Cybersecurity Summer Bootcamp de 2019 y 2020, el desarrollo de este analizador forense por parte de INCIBE y la investigación e integración de algoritmos de inteligencia artificial en nuestros proyectos. El proyecto consta de 3 releases. Las 2 primeras ya han sido entregadas en junio de 2019 y septiembre de 2020 y estamos trabajando en la tercera release, que será la última y que entregaremos en junio de 2021.
¿Dónde utilizamos nuestra herramienta? Bueno, pues la herramienta se instala en equipos portátiles que los agentes portan a sus entradas y registros domiciliarios. Cuando un agente tiene una orden judicial para poder acceder a un domicilio, tiene un tiempo muy limitado para poder encontrar evidencias y poder llevarse detenido a la persona que se está investigando. Entonces, nuestra herramienta ayuda a los agentes en ese momento a detectar ese tipo de evidencias haciendo análisis de dispositivos y sistemas que encuentran en el domicilio en ese momento. Después del registro domiciliario se interviene en los sistemas y dispositivos encontrados, se solicita una clonación de esos dispositivos y ya en el laboratorio nuestros agentes hacen un segundo análisis más detallado de los dispositivos con nuestra herramienta para poder generar informes técnicos a partir de todas aquellas evidencias que encuentren en el sistema. Lo nuevo, ¿qué hemos desarrollado en este nuevo proyecto europeo? Pues hemos desarrollado e incorporado nuevos algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a una mejor detección de esas evidencias y le dan rapidez a nuestro sistema para que los agentes puedan llevar a cabo pues, esas detenciones en los domicilios. Hemos incorporado soporte para Macintosh en el análisis de ficheros, análisis en caliente de la información volátil que se puedan encontrar en los dispositivos encendidos que encuentren en los domicilios, nuevos módulos forenses, que luego veremos en la demo un poco por encima, y la detección ágil de evidencias. Hemos trabajado en que esa detección que ya hacíamos sea más ágil para poder darle más valor a nuestra herramienta. Aparte de las nuevas funcionalidades que hemos incorporado, hemos trabajado también en la optimización de los algoritmos que ya teníamos, la priorización y personalización para dar a la gente la posibilidad de personalizar sus análisis y priorizar tanto los análisis como las evidencias que vamos detectando. A raíz de la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial hemos tenido que trabajar también en la potencia de la herramienta, dado que para que estas herramientas hagan uso de los recursos de GPU de las máquinas de manera óptima. Hemos trabajado en que esta herramienta sea una herramienta sencilla y usable para que agentes con conocimientos técnicos limitados puedan hacer uso de ella. Entonces, el procedimiento de uso es: se conecta al dispositivo, al portátil, se configura, se analiza el análisis y se lanza. Una vez lanzado, empiezan a aparecer resultados y priorizarse en ellos las evidencias que se van encontrando, que ahora veremos cómo determina nuestra herramienta qué es más prioritario y qué no. Vale, ahora os voy a hacer una pequeña demo de lo que es la herramienta. Los portátiles que llevan los agentes llevan una aplicación de escritorio instalada, Forensic, que arrancan cuando están en el domicilio. Van conectando al ordenador discos o dispositivos que se encuentren en el domicilio y la herramienta va mostrando las particiones de aquellos discos que vamos conectando. En esta pantalla vemos el listado de particiones que tenemos, podemos seleccionarlas para realizar un análisis, podemos hacer un diagnóstico de las mismas. En este caso, este diagnóstico nos da una idea de qué es lo que contiene el disco para que el agente pueda determinar qué quiere analizar primero en función pues, del contenido del mismo o el tamaño o bueno, distintas características. Podemos bloquear y desbloquear cada una de las particiones y podemos ordenarlas para decidir qué queremos que se analice primero. Luego pasaríamos a configurar el análisis. Aquí, como vemos, tenemos distintas pestañas de configuración. Por un lado, hacemos un análisis de ficheros, un análisis de sistemas operativos y un análisis de aplicaciones. Tenemos una pestaña de carving que estamos desarrollando actualmente. Este carving nos permite hacer un análisis sobre el disco y poder recuperar ficheros dañados o eliminados que hubiera en él, para luego ser analizados por nuestra herramienta. Para este tipo de archivos se harían los mismos análisis que vamos a ver ahora en ficheros.
Vale, en la configuración podemos configurar el tamaño de los ficheros que queremos que sean analizados para dar agilidad a nuestra herramienta. Podemos configurar si queremos que se analicen ficheros comprimidos, que se calcule el hash MD5 de las evidencias, que luego veremos para qué es interesante, el tipo de ficheros que queremos analizar o los algoritmos de inteligencia artificial que queremos que se ejecuten sobre cada uno de los ficheros encontrados. En el caso de sistemas operativos y aplicaciones, podremos configurar qué categorías queremos que se extraiga información. Pues, por ejemplo, en aplicaciones podemos seleccionar mensajería instantánea, redes sociales. En sistemas operativos, pues si queremos la versión del sistema operativo, los usuarios que han hecho uso de ese sistema, búsquedas, documentos recientes y demás. Una vez lanzamos el análisis, en una pantalla como esta, irían apareciendo los resultados del mismo priorizados. Esta priorización se hace en base a unos motivos de prioridad que se van dando durante el análisis, en los que tienen mucho peso los algoritmos de inteligencia artificial, que luego veremos. Y bueno, va mostrando pues, las imágenes o los ficheros que considera que pueden tener contenido de este tipo de abusos. Vemos que se muestra un thumbnail, en el caso de los vídeos se mostraría un GIF, ¿vale? El nombre, el tipo de fichero, la prioridad, y a la derecha vemos un campo, un check evidencia, que los agentes pueden marcar para luego exportar estos resultados. Tenemos distintas vistas de los resultados del análisis de ficheros. Por un lado, la que hemos visto, el listado. Luego tenemos una vista en árbol donde podemos ver la estructura de carpetas de cada una de las particiones y pinchando sobre cada una de ellas filtraremos los datos de los resultados. Vemos también una galería de imágenes con las imágenes un poquito más grandes y un timeline. En el timeline las imágenes se agrupan por rangos temporales y el usuario puede decidir si quiere ordenarlas por fecha de creación, por fecha de modificación de los ficheros o por fecha de último acceso. Además, estos resultados podemos filtrarlos, podemos determinar el rango de prioridad que queremos ver en los resultados, el rango de edad. Tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de detectar rostros y estimar la edad de los mismos. Entonces, ajustando este rango de edad, podemos llegar a imágenes que tengan menores, por ejemplo. El tipo de ficheros que queremos ver y los motivos de prioridad que le ha dado nuestra herramienta al fichero. Accediendo o pulsando sobre cada uno de los thumbnails de los resultados, vemos el detalle de cada una de las evidencias, veremos pues, la imagen o GIF un poquito más grande, el porcentaje de prioridad y los motivos de prioridad por los que se le ha dado ese porcentaje. Luego abajo vemos algún metadato asociado a esa imagen o ese vídeo. Este sería un ejemplo de resultados de sistemas operativos donde vemos pues que hemos detectado la versión del sistema operativo, las redes Wi-Fi a las que se ha conectado, dispositivos que han sido conectados, usuarios, búsquedas, ficheros recientes. Y bueno, en el caso de aplicaciones, pues lo mismo. Vemos las categorías a la izquierda. Aquí podemos ver pues, que se han detectado resultados tanto de Firefox como de Internet Explorer. Y dentro de Firefox, pues en esta pantalla mostramos los resultados del historial que hemos detectado. A la izquierda vemos de nuevo el check, donde podemos marcar que esa información es considerada evidencia para luego exportar a un informe técnico. Importación de hashes. Esta es una funcionalidad bastante importante que tenemos en la herramienta. Antes veíamos en la configuración que podíamos calcular el hash de los ficheros que vamos encontrando. El cálculo de este hash se lleva a cabo para comparar con los hashes que importamos en este punto. Aquí importamos hashes de evidencias conocidas, evidencias que los agentes saben que son evidencias de abuso sexual infantil. Entonces, cuando se produce el análisis, si uno de los hashes de los archivos que se están analizando coincide con uno de los hashes importados, tenemos claro, sabemos al 100% que es una evidencia de abuso. Solo con esto ya la gente se podría llevar a la persona detenida. Entonces, pues la herramienta nos da la posibilidad de importar esos hashes en formato CSV, en formato JSON, en formato Project Big.
formato en case, TXT, y próximamente tendremos una nueva funcionalidad donde la gente pueda exportar los hashes de las evidencias que tenga almacenadas en una carpeta de su dispositivo. Luego tenemos la posibilidad de exportar los resultados, como hemos ido viendo. Deberíamos de ir marcando esas evidencias, tanto de ficheros como de sistemas operativos y aplicaciones. Y luego tendríamos la opción de exportar esos ficheros a un documento o un informe técnico en HTML. Además, las evidencias podríamos exportarlas a una carpeta para tener pues, un registro de ellas o almacenarlas. Esto es un ejemplo del informe técnico que se genera del apartado de archivos. Vemos que se muestra una imagen y bueno, los metadatos asociados a la misma. Como hemos dicho al principio, esta herramienta está disponible a nivel internacional, por lo cual la ofrecemos tanto en español como en inglés. Bueno, hasta aquí la demo. Hemos visto que a día de hoy estamos analizando los archivos del sistema de ficheros y dando resultados sobre los mismos. Estamos trabajando actualmente en la incorporación de ese análisis de Carvin que nos permitirá extraer resultados ficheros más bien, que hayan podido ser dañados o eliminados o que hubieran estado presentes en el disco anteriormente. Esto pues nos ayuda a extraer esos ficheros que no tenemos acceso a los que no tenemos acceso desde el sistema de ficheros. La herramienta permite hacer ese análisis de Carvin y además analizar sus resultados. Y luego incorporaremos también la adquisición de información volátil de los dispositivos que el usuario se pudiera encontrar encendidos en el domicilio. El análisis post-mortem, que incluye tanto el análisis de los archivos del sistema de ficheros como el análisis de Carvin, sumado a ese análisis en caliente, ese análisis volátil, nos ofrecen un análisis completo de toda la información que los agentes se pueden encontrar en el domicilio del investigado. Para el análisis en caliente hemos preparado unas Raspberry Pi, como la que se ve en la imagen, donde hemos instalado un software Magnet RAM Capture, que lo que hace es esa adquisición de memoria RAM de los sistemas que vamos encontrando encendidos. Posteriormente, hace un volcado en nuestra Raspberry que luego tendremos que importar a nuestra herramienta de Forensic, analizar y dar la posibilidad de generar un informe o adherir esta información de análisis volátil al informe que ya tenemos. Bien, inteligencia artificial. La inteligencia artificial da un valor diferencial a nuestra herramienta, puesto que las herramientas que encontramos en el mercado no suelen incorporar, de análisis forense, no suelen incorporar en su algoritmos de inteligencia artificial centrados en este tipo de crímenes. Nuestros algoritmos están entrenados para poder detectar este tipo de características de las imágenes que nos permitan determinar si en esa imagen tiene contenido de este tipo de abusos. Incorporamos algoritmos de detección de menores, detección de pornografía, detección de órganos sexuales, priorización de rutas, resumen de vídeos, y luego tenemos una capa de decisión en la que estamos trabajando que os explicaré a continuación. Ahora vamos a ver un poco en qué funcionalidades utilizamos nuestros algoritmos. En primer lugar, utilizamos la priorización de ficheros, el módulo de priorización de rutas, para priorizar qué ficheros o qué archivos analizamos primero. Este módulo decide si el archivo tiene probabilidad de contener este tipo de información en base a la ruta y al nombre del fichero. Después, una vez ya estamos en el proceso de análisis, es importante detectar imágenes interesantes. Es importante detectar características en esas imágenes que nos puedan evidenciar que se está produciendo un abuso. Para ello, utilizamos tres algoritmos. Por un lado, la detección de órganos, que no solo nos dice si en una imagen hay presencia de órganos sexuales, sino que nos dice dónde se encuentran esos órganos en la imagen y qué tipo de órgano es.
tenemos otro módulo que nos permite detectar pornografía, detecta escenas pornográficas dentro de una imagen y la detección de menores. El módulo de detección de menores hace un reconocimiento de rostros sobre las imágenes, nos dice dónde aparece un rostro en cada imagen y hace una estimación de género y edad de las mismas. Así podemos detectar si en una imagen tenemos presencia de menores. ¿Para qué utilizamos esto? Pues como hemos dicho, cada uno de estos algoritmos producen unas etiquetas en nuestros archivos que luego utilizamos en el algoritmo de priorización de evidencias para determinar si la probabilidad de que esa imagen pueda contener este tipo de abusos. Tenemos otro módulo que nos permite generar frames a partir de vídeos con los que generamos esos GIFs y esas parrillas de vídeos, de imágenes de los vídeos, que permiten a nuestros agentes poder hacerse una idea del contenido de los vídeos sin necesidad de verlos. Además de ser una manera de poder detectar esos vídeos con esos contenidos rápida, pues es más cómodo para nuestros agentes no tener que ver pues, esas imágenes, esos vídeos, si se puede ver simplemente con las parrillas. Este algoritmo de generación de frames es capaz de detectar los cambios de escena y la presencia de personas en las imágenes. Así, pues las imágenes serán más... la probabilidad de que en esos frames exista abuso o se pueda ver el abuso pues es mayor. Ahora estamos trabajando en una capa de decisión la cual tiene como entrada los resultados de todos los algoritmos que hemos visto anteriormente. El resultado será, en base a unos árboles de decisión, nos dirá si en esa imagen se considera que existe o no abuso sexual infantil. Actualmente tenemos un algoritmo de priorización que funciona muy bien y bueno, pues estamos viendo cómo encajar esta capa de decisión y probándola para alimentar a nuestro algoritmo. Aquí vemos un poco la arquitectura del proyecto, en la que no me voy a parar mucho porque bueno, es un poco explicar lo que ya he explicado, pero vemos los distintos puntos en los que aplicamos nuestros algoritmos. Por ejemplo, Scout es el módulo que hace la priorización de ficheros para mandar a analizar aquellos que son más susceptibles de contener este tipo de información. Pues en ese punto utilizamos el priorizador de ficheros. La extracción de frames la utilizamos ya en análisis para extraer esos frames de los vídeos y mostrarlos en los resultados, y luego durante el proceso de análisis utilizamos los módulos de detección de características en imágenes. Por ejemplo, el módulo de los frames que extraemos con el módulo de extracción de frames, actualmente no lo contemplamos, pero podríamos analizar esos frames con los algoritmos que hemos visto para detectar características, y podríamos etiquetarlos también, igual que etiquetamos las imágenes, y podríamos darle una prioridad más alta si en esas imágenes detectamos este tipo de características. Bien, ¿quién desarrolla estos algoritmos? INCIBE tiene una adenda de colaboración con la Universidad de León con el objetivo de potenciar la investigación en ciberseguridad en España y dar valor diferencial a las herramientas y servicios que desarrollamos en INCIBE. No solo desarrollan algoritmos para Forensic, sino que desarrollan cualquier tipo de algoritmo que se les propone desde INCIBE para mejorar nuestros servicios. Por ejemplo, al inicio de la presentación veíamos que Forensic partía de otra herramienta también para la lucha contra el abuso sexual infantil, ASASEC. En esa herramienta, que almacena las imágenes que se van detectando, las evidencias que se van detectando en cada caso que se almacena, pues hemos incorporado dos módulos, el reconocimiento de rostros y el reconocimiento de objetos, los cuales nos permiten relacionar evidencias y, por lo tanto, casos con la detección de un rostro o de un objeto que pueda aparecer en una de ellas. Seleccionaríamos el objeto o el rostro que queremos buscar en la evidencia base, y el algoritmo nos daría todas aquellas evidencias que contienen ese objeto o ese rostro.
Ahora vamos a ver un poco las estadísticas de uso de la herramienta. Aquí vemos que estamos en nuestra segunda release y ya nos estamos extendiendo un poco por distintos países. En rojo vemos aquellos países que ya tienen acceso a nuestro repositorio para descargarse la herramienta y hacer uso de ella. Y en rayado vemos aquellos países que han hecho una solicitud, pero están en proceso de ese acceso al repositorio. Estas estadísticas están actualizadas a 20 de noviembre y desde entonces pues hemos tenido alguna solicitud más. A nivel nacional vemos que nos vamos extendiendo ya un poco por España, ¿no? Vemos presencia pues, en distintas provincias. Y luego, hemos tenido 209 solicitudes alrededor de todo el mundo, de 46 países diferentes. El 81% de estas solicitudes provienen de miembros y fuerzas de seguridad del Estado, el 40% está en proceso de autorización, el 29% esperando por el equipamiento necesario para el uso de nuestra herramienta y el 31% ya tendría acceso a nuestro repositorio. Bien, pues hasta aquí la presentación. ¿Cómo solicitar nuestra herramienta? Se puede solicitar, como he dicho al principio, la herramienta es gratuita, está orientada al uso su uso está orientado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a aquellas organizaciones que luchan contra el abuso sexual infantil y se puede solicitar a partir de nuestra página web en el link que vemos en pantalla. Cada una de las solicitudes es gestionada por mis compañeros, o por mí o mis compañeros, y se da respuesta individual a cada una de ellas. Si perteneces a este colectivo y te interesa nuestra herramienta, pues te invito a que hagas una solicitud y tengas la oportunidad de probarla. Y de darnos feedback. El feedback que recibimos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es muy importante porque nosotros, la tenencia de este tipo de información es delito, con lo cual nosotros hacemos pruebas sobre la herramienta con ficheros de prueba. Por lo tanto, hasta que no llega a nuestros agentes o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no vemos el comportamiento o la efectividad de la misma. Entonces, este feedback de nuestros agentes es muy importante para nosotros. Y nada más. Cualquier duda, sugerencia, pueden escribirme directamente a mi correo electrónico veronica.demata@incibe.es o al correo de Forensic que hemos habilitado para ello. Un saludo y espero que hayan disfrutado de la ponencia. Gracias.